Bueno, buenas noches a todas y a todos. Voy a partir contándole más que una historia, un chiste, ¿eh? La profesora le pregunta a los niños, a ver, Juanita, ¿cuál es la profesión de ¿en qué trabaja su papá? Mi papá es arquitecto, dice. Ah, mira. ¿Y usted, Pedrito? Mi papá es sociólogo, señorita. Ah, qué bueno, oye. ¿Y usted, Pablito? Mi papá es narcotraficante, señorita. Chuta, dice, bueno, no se atreve a preguntarle nada más, termina la clase, llama a Pablito y le dice, Pablito, disculpa, igual me impresionó bastante que tú dijeras que tu papá era narcotraficante, te ha traído muchos problemas en la vida. No, señorita, la verdad es que mi papá es político, pero me da vergüenza decirlo en público. Bueno, yo les quiero hablar hoy día de la política y los señores políticos. Soy hijo de político, así que tengo que decir que soy hijo de político, no de narcotraficante. Pero se los comento ¿por qué? Porque creo que es importante en la sociedad en que vivimos asumir de que la polis, que la ciudad, tiene que ser organizada. Que los países para el desarrollo no solo requieren de buenos emprendedores, de buenos diseñadores, de buenos urbanistas, de buenos ciudadanos, requieren también de buenos políticos, de buenos partidos, de buenas instituciones. Sin embargo, cuando uno piensa en la política, y yo hablo a título personal como un político, no solamente soy alcalde, soy vicepresidente de mi partido, de la Democracia Cristiana, uno piensa en por qué uno llega a la política. Yo no nací político, obviamente, nací niño como cualquiera que jugaba al fútbol, a los 14 años quería ser campeón mundial de tenis, era mucho más el entusiasmo que el talento, y la verdad es que al final llegué a la política. Y ustedes dirán, ¿por qué? Primero, obviamente me marcó la historia que me tocó vivir. Yo salí del colegio en los 80, me tocó entrar a la universidad, había un régimen militar en Chile, se violaban los derechos humanos, en fin, habían causas por las cuales luchar. Pero hoy día lo que yo quiero decirle es que creo que en la vida no basta solo con una imagen, una persona que a uno lo inspire, no basta solo con un contexto social y tampoco basta con una ideología. Lo primero, se trata de algo bastante más básico, que es una actitud, que son las grandes decisiones de la vida. Cada uno tiene su historia personal. A los 15 años se me murió mi papá. Probablemente a alguno de ustedes se le ha muerto también, algún ser querido. Con la particularidad que mi padre, por esas cosas del destino que es difícil explicar, había escrito un testamento, que no era un testamento material, sino un testamento más bien espiritual. Y una de las cosas que nos decía era, de nada sirve vivir o qué sentido tiene la vivir si no se sabe para qué. Y a mí a los 14 años me quedó grabado esto de que, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué vive uno? Obviamente no solamente para alimentarse, para hacer riqueza, ¿cuál es el propósito trascendente? Y después en la vida me ha pasado que me ha tocado hablar muchas veces con gente joven y yo he identificado que hay dos grandes temas, dos grandes como puntos binomiales que uno tiene que tomar decisiones. Uno va a ser de la vida de los que miran cómo las cosas pasan o de los que hacen que las cosas pasen. ¿Va a ser espectador o va a ser actor? Es una actitud fundamental de la vida. Y hay gente que se pasa toda la vida viendo cómo las cosas ocurren y no hace nada por cambiarlas. Y de alguna manera no toma las riendas de su vida en la mano. Y la otra, que es tanto más importante que la anterior. Yo creo que hay dos actitudes básicas frente a la vida. Aquellos que viven pensando que la vida les debe algo. Viven reclamando que les falta algo. Siempre ven el vaso medio vacío. Yo los llamo los acreedores de la vida. Aquella gente que dice, a mí siempre la vida me debe algo. Y pasan quejándose desde que nacen hasta que mueren. Y lo otro, algo que yo aprendí de los más pobres, la gente que se siente deudora de la vida, que le da las gracias porque tiene salud, da las gracias porque tiene trabajo, da las gracias porque tiene familia, gente que es una agradecida de la vida, que siempre encuentra una razón por la cual da gracias porque se siente deudor de la vida. Esta es una actitud fundamental que a mí en mi vida me ayudó a dar un paso importante para definir que, más que mi profesión, yo de profesión soy abogado, que mi vocación iba a ser esto de organizar la polis, de trabajar en política, por mucho que a algunos les parezca que es algo no muy honroso que como profesión o como vocación. Ya les decía, a mí me pasa que cuando miro mi historia para atrás, es verdad que hay personas con nombre y apellido, históricas y personales. Es verdad que hay imágenes de curas, luchadores sociales que a mí me marcaron. Es verdad que hay ideas.
Pero lo que quiero hablar hoy día es que yo creo que hay algo que de lo poco que hablamos en política y en la sociedad en general, que son las emociones. Y no solo para mí, yo creo que para mucha gente, algo que los marca en entender la política como algo distinto a una mera carrera técnica, son las emociones. Y yo les voy a hablar hoy día de 4 emociones, de 4 conceptos, de 4 experiencias que pueden marcar y hacer que la política deje de ser algo feo, oscuro, macuquero, y pase a ser algo noble, que encante y que transforme la realidad. La primera de esas emociones es la compasión. Palabra un poquito alicadía últimamente. La gente confunde compasión con lástima. Y la verdad es que no tiene nada que ver. La compasión viene de padecer con, de sentir el dolor del otro como propio. Y esto, créanmelo, no se puede hacer en los libros, con todo el respeto por los académicos. Esto no se puede hacer en Internet, con todo el respeto por los internautas, de los cuales también me siento parte. Esto se hace face to face, cara a cara, con personas con nombre y apellido, como la Chofi, que está ahí, que yo la conocí cuando tenía 14 años, y en la Valentina, su hija con parálisis cerebral, que nació hace ya 25 años, y ella ha tenido que vivir siendo pobre, una pobladora de La Hermida, toda su vida tratando de, con la pobreza a cuesta, sacar adelante a su hija, para la cual no tenía vehículo, tenía que llevarla a veces a la Teletón, cargándola en brazos, tiene artrosis hoy día en las rodillas, en los brazos, porque no tenía cómo movilizarla durante un tiempo. A uno le pueden hablar de la discapacidad, pero si uno no conoce a la Chofi y no conoce a la Valentina, difícilmente va a entender lo que significa tener un hijo discapacitado siendo pobre. La Erika, que está acá al lado, es una vecina de Peñalolén que un día llegó a hablar conmigo un día jueves. No vidente, pero no de nacimiento, desde los 18 años. Madre de 3 hijas. Masoterapeuta en nuestro consultorio. ¿Quién me pedía? Don Claudio, necesito algo para mejorar mis ingresos para poder terminar mi carrera. Estoy estudiando técnico social. Y lo único que quiero decir es que yo no quiero mendigar nada, quiero criar a mis 3 hijas, pero necesito una ayuda. Uno puede decir cualquier cosa, pero si uno no siente el dolor de esa mujer, difícilmente en la vida, y por qué no decirlo también en la política, va a ser capaz de pensar distinto cómo arreglar la sociedad para que gente discapacitada como esta tenga una oportunidad. Si uno no siente el dolor del otro como propio, si uno no siente la compasión, la política termina siendo una ingeniería superestructural y no es una manera de cambiarle la vida a las personas. La indignación. Ahí hay 2 imágenes. Una es la de Cristóbal, alias Cizarro. Muchos de ustedes lo conocen, vecino de Peñalolén, 12 años. Muchos dicen que debería pasar de por vida en cárcel. A mí me indigna pensar que un niño de 12 años en Chile tenga que pasar la vida en la cárcel, porque como sociedad o su familia no fuimos capaces de darle una oportunidad para ser un niño común y corriente. ¿Qué hace un niño delinquiendo a los 12 años? No es solo una pregunta para ese padre, una pregunta para toda la sociedad. Y lo que está al lado es una foto también de niños de Peñalolén. 4 niños durmiendo en una cama. UNICEF lanzó una campaña hace 3 años que nos mostraba una realidad que a veces no conocemos. Nosotros pensamos los derechos, ¿y en qué pensamos? Pensamos en el derecho a la educación, en el derecho al trabajo, en el derecho al alimento, pero nadie hubiera pensado que hay muchos niños en Chile que viven en el suelo, que duermen de a 4 en una cama, que los padres duermen con ellos en la misma cama, que no tienen intimidad. Bueno, hay esta realidad, como muchas otras. Hay gente que le provoca resignación. Así es la vida es injusta, ¿qué se le va a hacer? Hay otros que le provoca indiferencia. ¿Y a mí qué? Total, no es mi vida. Y hay otros, que son un poquito mejor intencionados, que le provoca inquietud intelectual. Mire qué interesante, analicemos cuántos niños hay en Chile que duermen en más de una cama, cuántos en el suelo, saquemos el coeficiente, el metro cuadrado. Bueno, y hay algunos que nos pasa que frente a esta realidad, más que darnos rabia o bronca, nos da indignación. No toleramos que una sociedad que se dice democrática y justa para todos tenga niños viviendo en casas que son decentes y más que decentes y niños durmiendo en el suelo. La indignación moviliza y es una emoción, no es una ideología. El que no es capaz de superar la indiferencia, la parálisis y sentir esta indignación difícilmente va a dar ese cambio de actitud, de comprometerse con la transformación de una sociedad que uno considera injusta. Cuando nosotros hemos pensado, cuando hemos hecho una campaña por las camas, cuando hemos creado programas para los niños en riesgo social, ¿desde dónde lo hemos hecho? Desde que no estamos dispuestos a tolerar que en nuestra comunidad, que en nuestro país, estas cosas ocurren. Y créanme que hay muchos que estamos en política que nos mueve
esta emoción de la indignación. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es la pasión? Bueno, es lo contrario de la insipidez. La no pasión es un helado que no tiene sabor. Es un plato que no tiene sal. Yo no entiendo la vida sin pasión. Que uno se la juegue por algo. A mí me da lo mismo que es. Puede ser la computación, puede ser el diseño urbano, puede ser el arte, lo que fuere. Pero la gente que vive sin una razón del para qué, sin ponerle entusiasmo a lo que hace, se pierde la mitad de la vida. El otro día me decía alguien, la gente que reduce la solidaridad a dar plata, se pierde lo mejor de la solidaridad, que es el encuentro con el otro. Yo diría lo mismo acá. La persona que reduce la vida a la rutina, al trabajo, y no le pone pasión a nada en su vida, pierde lo más importante. Y la pregunta es, ¿cómo llevar este sentimiento también a la política? A entender de que la idea de emprender, de soñar las cosas que son imposibles, de así como un urbanista dice, mira, aquí no hay nada, quiero hacer un diseño urbano. Bueno, el político también quiere cambiar la sociedad, que le parece injusta, que le parece incompleta, que le parece que no es para todo, que le parece que es excluyente. Y eso hay que hacerlo con pasión. A uno le puede faltar plata, como nos falta a nosotros en Peñalolén. Nos puede faltar muchas cosas, pero si uno tiene pasión, uno moviliza hasta la montaña. Y créanme lo que se nota al tiro, el político que anda con calculadora, que el político que se mueve por grandes valores y grandes principios. Se le nota en los ojos, se le nota cómo anda, cómo habla y se nota en lo que hace. La pasión es una emoción importante, aunque algunos todavía no lo puedan poner en lo que se podría llamar una ideología. Y la última, Captain Sparrow, era alegría. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa cuando yo escucho a cualquier político, da lo mismo, que dice, oye, a mí me carga lo que hago, me carga la política, me carga el parlamento, me carga la alcaldía. Le digo, váyase, ¿quién lo obliga? ¿Por qué está todo el día quejándose? Si uno está en lo que le gusta, y a mí nadie me obligó a ser alcalde, bueno, que uno demuestre que tiene alegría en lo que hace. Y créanmelo, la alegría genera alegría. Esto, que son emociones, no están en el libro de Marx, ni de Maritain, ni de nadie, son cosas que pueden transformar la política. Y creo que hoy día hay mucha gente que desprecia a la política y los que somos políticos porque siente que estas emociones están fuera. Y se asocia mucho más la política al cálculo, la ingeniería electoral, el codazo, el aparecer en la tele, y no se ve que brillen los ojos para cosas como esta, a veces con indignación y a veces con alegría. Por eso es que para mí la política no es una profesión, como quien la va y la estudia en la universidad. Para mí es una vocación. Para mí la vocación por la política no es tarea solo de una mujer o de un hombre o de un individuo. Muchas veces identificamos la política como el gran cacique, ese caudillo que encanta a las masas, esa persona que es capaz de movilizar a todo el mundo, pero que actúa solo, que no tiene equipo. Yo creo que en los tiempos que vivimos, si queremos una nueva política fundada en un liderazgo cooperativo, donde uno es parte de un equipo. Yo puse la imagen de esta acordada, y me encanta la imagen de la acordada, porque uno no puede ir solo, uno no puede llegar solo. ¿Qué líder llega solo y deja atrás a todo? ¿Y cuál es el rol del líder? ¿El rol del líder es estar arriba? No, depende. A veces estar adelante, a veces estar atrás. Muchas veces me han preguntado, alcalde, usted es raro, partió siendo ministro, ahora es alcalde. ¿Quién es lo próximo? ¿Presidente de Junta de Vecinos? Yo digo, no hay ruta lógica para vivir la vocación política. Cada día tiene su afán. Lo importante es que uno esté anclado en aquello que es fundamental y que uno sea capaz de tener grandes sueños, como lo es escalar una gran montaña, sea capaz de generar equipos que trabajen en confianza y lo más importante al final del día, que actúe con principios y que se conecte con las emociones. Porque esas emociones que yo les mencioné no son emociones de un político, son emociones de cualquier ser humano. Y está al alcance de todos nosotros ser capaces de hacer de una emoción una realidad para otros en la vida. Yo estoy convencido que Chile y cualquier lugar del mundo se necesita de todo tipo de talentos, artistas, ingenieros, empresarios, profesores, pero sin buenos políticos, la organización de la polis no será lo mismo. Yo no sé si algunos seguirán creyendo que ser político es ser como un narcotraficante, pero sí he logrado que al menos uno de ustedes piense hoy día de que se puede vivir noblemente esta profesión o esta vocación
que con ella uno puede transformar la realidad, yo me doy por pagado. Muchas gracias.